El derecho económico en el desarrollo del país. El derecho económico aparece como tal durante la primera mitad del siglo XX. Este ha seguido un proceso evolutivo. Debemos destacar que el derecho económico es por esencia el derecho de los modelos mixtos o duales. Sin embargo, esto no quiere decir que los sistemas capitalistas y socialistas no cuenten con un marco normativo que regule y justifique su presencia en determinadas actividades. La existencia de distintos modelos económicos produce sus propios derechos económicos. Todo esto en función del rol que asume el Estado en la solución de las tres variables que se han señalado como fundamentales, es decir, las formas e intensidad de su participación en la economía, las formas de propiedad y la distribución de la riqueza. Asimismo, el proceso de intervención en el Estado en la actividad económica se inicia a principios del siglo XX en las economías liberales, en forma coyuntural y esencialmente supletoria, ante fallas temporales de los mecanismos autorregulatorios del mercado. El intervencionismo económico es un sistema mediante el cual se confiere al Estado dirigir al sector privado en todo lo concerniente a la vida económica del país. En este sentido, el sistema se constituye en un punto intermedio entre el liberalismo y el colectivismo. Podemos definir al derecho económico, según Daniel Moore Merino, como el conjunto de principios jurídicos que informan las disposiciones, generalmente de derecho público, que rigen la política económica estatal, orientada a promover de manera acelerada el desarrollo económico. También el derecho económico reglamenta todas las etapas del proceso económico, desde la producción de bienes y servicios hasta el consumo de los mismos. Así se trate de un sistema capitalista o de uno de tipo socialista y desde luego en uno de economía mixta. El objeto del derecho económico son las normas jurídicas que enmarcan los comportamientos económicos de agentes y operadores esencialmente privados, tutelando intereses generales. Los sujetos del derecho económico son el Estado, como rector del proceso económico, junto a diversos agentes ejecutores de actividades económicas que se registren en el circuito de un país. Se trata entonces de agentes que estén en el sector de las empresas, ya sean públicas y privadas, y en el sector de los consumidores, que son las familias. Esto es, como oferentes o como consumidores económicos reales. Podemos clasificar al derecho económico en interno y externo. El interno se refiere al conjunto de normas que rigen la política económica en el ámbito de un país. Y como internacional es el conjunto de normas y principios que disciplinan los comportamientos estatales en la comunidad internacional. Algunos ejemplos de ellos podemos encontrar al Fondo Monetario Internacional, a la Organización Mundial de Comercio y a diferentes códigos y tratados de integración económica. México llega a la última década del siglo pasado y con el nuevo orden económico mundial, con su política económica de flexibilidad y apertura a los mercados, para procurar del desarrollo endógeno de los años 80 el desarrollo exógeno de un mercado interior a mercados zonales. Esto garantizando por un marco integrado con los principios de libertad de comercio e industria, libertad de concurrencia, libertad de competencia y libertad de consumo, jurídicamente expresado en la promulgación de diversas leyes secundarias y en el surgimiento de instituciones como la autonomía del Banco de México, la promulgación de la Ley Federal de Competencia Económica, el establecimiento de la Comisión Federal de Competencia Económica y la reprivatización de la banca. Se reforma también la regulación en materia de telecomunicaciones por satélite de las áreas estratégicas de explotación exclusiva de la nación a las áreas prioritarias. Establecimiento de la Comisión Nacional de Usuarios, conocido como la CONUCEF, y la presencia de organizaciones no gubernamentales.
Asimismo, nuestro derecho económico se funda en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual en los artículos 5º, 11º y 16º nos habla sobre la economía mixta, es decir, la dualista. Y en los artículos en que se menciona la Rectoría del Estado es en el artículo 25. En el artículo 26 nos habla sobre la planeación económica y en el artículo 27 nos habla sobre la propiedad. Asimismo, nos hablan sobre las facultades que tiene el Congreso en materia económica, son las que se mencionan en diversas fracciones del artículo 73. Otras leyes secundarias que encontramos en nuestro ordenamiento legal, tenemos a la Ley del Banco de México, a la Ley Federal de Competencia Económica, a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Ley de Inversiones Extranjeras y la Ley de Propiedad Industrial, entre otras. Asimismo, en México nos encontramos con diversos recursos renovables y no renovables que están regulados en el artículo 27, que es el régimen del suelo, el régimen del subsuelo y el régimen del espacio aéreo. Dentro de estos recursos naturales podemos encontrar a la minería, a los recursos forestales, la energía eléctrica, los hidrocarburos, que entre ellos se encuentra el petróleo. Asimismo, como sabemos, en junio y diciembre del año 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas en materia constitucional que fueron dirigidas directamente al capítulo económico de nuestro texto fundamental y que con razón han sido denominadas las reformas estructurales del gobierno actual. Estas reformas constitucionales se dirigieron en específico a dos áreas, en materia de competencia y telecomunicaciones y en materia energética. La reforma en materia de competencia económica resulta en un entorno competitivo más abierto y más justo, que permite incrementar el bienestar de los mexicanos, así como generar mayor innovación y crecimiento económico en todos los sectores de la economía. Asimismo, algo de que se está hablando en estos días es sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entendemos que este tratado es un acuerdo de libre comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos, cuyo objetivo es crear una zona de libre comercio. Este tratado ha eliminado las restricciones al comercio exterior y a la inversión extranjera directa entre Canadá, México y los Estados Unidos. Posteriormente, con la llegada del presidente Trump a los Estados Unidos, abrió un periodo de incertidumbre entre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde se tiene previsto que en caso de que no se logre un acuerdo y se decida terminar con el tratado, esto repercutirá negativamente para ambos países. Sin embargo, México cuenta con otros 12 tratados internacionales comerciales que abarcan 45 países con quienes no se han explotado al máximo estos acuerdos. Finalmente, considero que la renegociación debe verse como una oportunidad para que México impulse la economía interna y busque nuevos socios comerciales y fortalezca las relaciones ya establecidas con otros países.